¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hace muchísimo que no nos saludamos. La verdad es que la pandemia nos ha traído grandes retos, grandes enseñanzas, grandes aprendizajes. Y bueno, pues el día de hoy estoy aquí porque quiero abordar un tema que la verdad nos atañe, nos compromete a todos. Es algo que se hizo viral y que bueno, no lo comento porque se haya hecho viral, sino lo quiero abordar porque es parte de la responsabilidad. Hola Daisy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo, nos está saludando desde acá. Y pues bueno, que quiero comentar este tema porque es un tema muy importante que tiene que ver justamente con la cuestión que se hizo viral hace unas semanas. Y no lo abordo, insisto, porque se haga viral, sino porque es un tema delicado, es un tema urgente de abordar. Hay que decir las cosas, ahora sí que con nombre y apellido, refiriéndome a que decir las cosas muy claras. Y bueno, es un tema que la verdad sí me urgía mucho abordar con ustedes. Y tiene que ver primeramente con dejar claro cuál es nuestra posición, sobre todo en términos legales. No es nuestro interés querer enjuiciar, porque no nos compete, ni hablar de inocencia, ni hablar tampoco de culpabilidad, porque esto es algo que compete completamente a las autoridades. Son las autoridades las que conforme a derecho tendrían que determinar al final si es culpable, si es inocente. Entonces, todos los nombres que vamos a mencionar el día de hoy, bueno, pues nosotros no los juzgamos, nada más queremos abordar en sí el tema, porque es un tema delicado, importante, urgente, del cual tenemos que aprender todos. Entonces, bueno, pues serán las autoridades las que conforme a derecho determinen la culpabilidad o la inocencia, pues de los actores principales de estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, que es algo importante manejar la cuestión legal, quiero abordar sobre este tema que tiene que ver con el video que hizo una influencer acerca de Ricardo Ponce, que ya asistió a uno de sus talleres. Él se maneja como un gurú, como una persona que da sanación y que ayuda a que las personas se sanen. Y que bueno, pues eso es lo que manejan las víctimas, ¿no? Y que bueno, pues el tema que vamos a hablar es cómo todos estos talleres, todos estos cursos, todo esto se vende como desarrollo personal, como manejo de inteligencia emocional, se vende también como para que logres desarrollar tu potencial, los chakras, etcétera. Y bueno, cuando tú llegas a esos lugares, la verdad es que al final te vulneran en tus emociones, te vulneran en todos tus sentimientos y al final no puedes salir de esa crisis emocional. Y de hecho, en lugar de llegar a que te sientas bien, pues al final terminas en shock, terminas mal, terminas en depresión, como es el caso de las víctimas, de algunas de las víctimas de estas personas. Incluso hay personas que hablan de él a favor, como les digo, no es tema de nosotros enjuiciar absolutamente a nadie, eso lo hacen nomás las autoridades, como reitero, pero sí hablar de que hay que tener muchísimo cuidado a dónde nos metemos a tomar cursos, a dónde nos metemos a tomar talleres, a dónde nos metemos a aprender, porque finalmente es una inversión de dinero, es una inversión económica que bastante trabajo nos cuesta como para que en un momento dado nos veamos afectados, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, Mary Wick habla de Ricardo Ponce. Ella dice que fue víctima del manejo de sus emociones y que inclusive la manipuló a tal grado de tener un contacto sexual, ella lo admite así, pero que fue producto de manipular sus emociones, sus sentimientos y que pues se utilizan estos talleres para esos fines. Entonces, pues esto es muy delicado, muy grave, porque finalmente el desarrollo de la autoestima, el desarrollo de las emociones, de la inteligencia emocional, pues sí te pueden dar unas herramientas, alguien te puede orientar, alguien te puede sugerir, pero nunca llegar a manipular sentimientos en el que puedas salir afectado, ¿no? Platícame si alguna vez tú has tenido has ido a estos talleres, platícame si alguna vez has estado en un momento dado en lugares así,
en donde vulneran tu sensibilidad, tus emociones, tus sensaciones. Sobre todo, miren, en la situación de la pandemia, la verdad es que nos encontramos, ahora sí que como dicen a nosotros mismos, nos encontramos y nos vimos vulnerables, algunos inclusive en soledad extrema, en donde no podías ver a tus familiares, no podíamos ver a los seres queridos, y pues nos estábamos en situación de vulnerabilidad emocional, ¿no? Entonces, bueno, o al revés, a veces la convivencia permanente, diaria, familiar, hacía que empezara a haber choques de caracteres, choques en un momento dado con unos y los otros, y bueno, empezaran a haber pleitos y enojos entre ellos, ¿no? Bueno, otro ejemplo de esto es el caso de Keith Raniere, bueno, hablamos de Nexium, que ustedes seguramente lo escucharon. Hoy por hoy él está detenido por varios delitos criminales en Estados Unidos. Y es ahí donde él explicó y determinó que, bueno, pues la autoridad que tenía realmente pruebas, y bueno, por eso hoy lo tiene encarcelado, ¿no? Pero bueno, aquí la parte interesante, que es lo que quiero abordar, es cómo se vendía inclusive como cursos de desarrollo personal, y que inclusive al final las víctimas, eso es lo que dicen algunas, bueno, eran hasta selladas cual si fueran animalitos en sus partes de sus cuerpos con el logotipo de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínense ya que te pongan un sello, que te vulneren en tu cuerpo de esa manera, y que bueno, muchas de ellas han dicho que también fueron utilizadas para poder reclutar más y más personas, y que en un momento dado eso les veía muy afectadas, tenían que escalar de situaciones y de puestos dentro de la misma organización, y que al final, bueno, eso le salía muy caro, ¿no? Entonces, imagínense qué grave es esto. Cursos como el de los de Ricardo Ponce, que se mencionan que cuestan 50,000 pesos, 70,000 pesos, o este otro que también eran talleres súper caros, y además era todo muy elitista, ¿no? Mucho, muy elitista, y que bueno, tenías que ser súper seleccionada para poder entrar a estos talleres. Y bueno, pues estos se venden como entrenadores de vida, como les decía, como desarrollo personal, mueven mucho la manipulación, manipulación de las emociones, de los sentimientos. Y bueno, hay rituales impresionantes, ¿no? Rituales que a mí me han dejado con la boca abierta, como por ejemplo, uno que se llama silla caliente, que se hacen en alguna parte de nuestro país, apenas lo acabo de ver en algunos videos, en donde la silla caliente, que te sientan casi casi al ras del piso, y ahí te empiezan a vulnerar en tus emociones, te empiezan como que poner en una situación de una temperatura mucho, muy caliente alrededor del aula o del salón donde te encuentras, y ahí te empiezas a desgastar emocionalmente, y es donde te empiezan a afectar en tus emociones, en tus sensaciones, en tus sentimientos. Otra de ellas es un reto muy denigrante, en donde los ponen en un círculo, la persona está en medio y las empiezan a atacar en sus defectos, ¿no? Por ejemplo, si tienes sobrepeso, pues empiezan a burlarse de ese sobrepeso que tienes, y empiezan a humillarte, entre comillas, entre todos los participantes. Obviamente llega un momento en que entras en un choque emocional, y bueno, en una crisis emocional, en un llanto o espantoso, y es donde ahí en un momento dado vulneran tus emociones otra vez, ¿no? Hay otro que, bueno, en este caso también está detenido, que es Joaquín, Nazón Joaquín, que es, bueno, de una iglesia que se llama Luz del Mundo, y que, bueno, hoy por hoy está detenido también en Estados Unidos. Fue detenido aquí en México y está encarcelado en Estados Unidos, y que bueno, en un momento dado ahí ellos lo que manejan es que utilizaban todas esas cuestiones espirituales, religiosas, para meterse directamente a vulnerar tus sentimientos, afectarte. Inclusive te vendían pues casas o lugares de residencias para poder tener encapsulado a toda la familia. En fin, son sectas que se venden, insisto, como cursos de desarrollo personal, de alta dirección, de desarrollo humano. Y bueno, pues ¿cómo reconocerlos? Esto lo vamos a ver en una segunda parte,
vamos a ver en una segunda parte cómo reconocerlos, vamos a ver en una segunda parte cómo o poder reconocer cuando es un taller falso, cuando es una secta, cuando te están vendiendo una cosa y resulta que es para mover tus emociones, cuando puedes tener pérdidas, inclusive deja ya más allá del dinero, ¿no? Sino que te afecten en tu cuerpo, en la cuestión sexual, emocional, en tu equilibrio, en tu inteligencia emocional y te afectan, pero te venden talleres que finalmente pues son un fraude. Esto lo vamos a ver en el próximo video, donde vamos a reconocer y vamos a tener como esos focos rojos, donde cuando tú los veas, cuando tú los percibas, hay que salirse inmediatamente porque no son los lugares correctos ni tampoco son los lugares adecuados. Entonces, pues me dio mucho gusto haberlos saludado, me dio mucho gusto saludar a Angelina, a Rubén, a Wendy, bueno, que están ahí por ahí, es la chica de Chayán, que también siempre me pone, me gusta, yo estoy muy atenta a todo lo que ella pone. Y bueno, pues les agradezco mucho y platíquenme si ustedes han asistido a algunos de estos talleres donde les vendan que son de desarrollo personal y a la hora de la hora hasta cuesta trabajo salir de ellos por cómo manejan las emociones y las sensaciones. Entonces, yo les agradezco mucho, me dio un enorme placer transmitir en esta ocasión y recuerden que en el próximo video vamos a decir los puntos claves de cómo poder reconocer una secta, cómo poder reconocer un lugar donde te venden un taller y resulta que es un fraude. Todo eso lo vamos a ver con detalle para que cuando lo detectes te salgas de inmediato. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, hasta pronto.